Buenas tardes. Soy el doctor Jesús Dávila, jefe del Departamento de Física Médica del Grupo GURBE de Radioterapia Oncológica. Esta tarde tenemos el agrado de conversar con la doctora Saraot Itriago, quien es médico radioterapeuta adjunto al Servicio de Radioterapia Oncológica aquí en el Servicio de Radioterapia La Trinidad, en el Centro Médico Docente La Trinidad, en Caracas. Buenas tardes, doctora Ott. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Todo bien. Hoy vamos a hablar sobre cáncer de mama. En particular, hoy se celebra o se conmemora lo que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y es una fecha propicia para poder hablar sobre esta enfermedad. ¿Cómo es esa incidencia del cáncer de mama actualmente, tanto en Venezuela como en el exterior? Ok, bueno, aquí en nuestro país el cáncer de mama es la primera causa de incidencia y la primera causa de mortalidad, por lo que constituye un gran problema de salud pública. A nivel mundial, en los Estados Unidos, es también la primera causa de mortalidad e incidencia en las mujeres americanas. Se estima que 1 de cada 9 mujeres va a padecer cáncer de mama durante el transcurso de su vida. Y eso que es la primera causa de muerte y la primera causa o lo que sería la incidencia, con respecto a la posibilidad de la detección temprana de esas lesiones, los despistajes que se deben hacer, cómo se deben hacer, cómo son los programas o esas pacientes para poder, cuando tienen sospecha de esa enfermedad, cómo acudir al médico o es en su consulta anual ginecológica donde también le pueden hacer esa evaluación. Los programas de pesquisa se han diseñado para tú hacer diagnóstico en una mujer que está asintomática. Okay. Y los programas de pesquisa van, en el caso de cáncer de mama, van dirigidos a mujeres mayores de 40 años. Se deben iniciar ya su mamografía a esa edad, acompañada de un ultrasonido mamario. En aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares o más riesgo, se recomienda realizar la mamografía antes, a los 35 años, pero a partir de los 40 años, todas las mujeres deben realizarse su mamografía y posteriormente 1 vez al año. ¿Y el estudio debe ser indicado por algún especialista, la mamografía? Sí, generalmente la mamografía es indicada por el médico mastólogo o por su médico ginecólogo. Y en caso de hallazgos positivos, la paciente debe acudir inmediatamente a un médico mastólogo para continuar el resto de su evaluación. Ok. Se escucha también hoy día, o se promocionan también, lo que es la tomosíntesis y el ultrasonido. ¿Ello sustituye la tomografía o son iguales el valor que tienen? No, o sea, la tomosíntesis, vamos a decir, es una mamografía más moderna que nos permite evaluar con mejor definición la mama, pero es un estudio mamográfico con técnica de tomografía. ¿Ok? Eso es la tomosíntesis. Y el ultrasonido mamario es generalmente un estudio complementario a la mamografía. Ok. Lo que es importante es que en esta época se deben hacer o mamografías digitales o tomosíntesis. En los centros donde hay tomosíntesis, pues es un estudio mucho más preciso. Lo que se debe evitar son mamografías analógicas o digitalizadas y es importante la técnica y la buena calidad de la mamografía, porque una mala mamografía puede evitar que tú hagas un diagnóstico precoz de alguna lesión que haya en la mama. Ok, el diagnóstico precoz en este caso, o el diagnóstico inicialmente por los estudios radiológicos, en este caso que los van a hacer, tanto la mamografía o la tomosíntesis, le correspondería
al radiólogo en este caso. Sí, claro, el que hace la interpretación de estos estudios de imágenes es un médico radiólogo que generalmente se ha dedicado al estudio de la mama. Hay especialistas en radiología nada más dedicados a mama. Ok. Y cuando ya por lo menos hay una sospecha de que existe una lesión y ese paciente acude al especialista, ¿a cuál especialista debería acudir si ese paciente o esa paciente pudiera tener una sospecha de que su mama tiene una lesión? Ok, ya eso sería lo que se llama una mamografía diagnóstica. Aquellas pacientes que noten un bulto en su mama, una asimetría de una mama con la otra, cambios en la piel, retracción del pezón, secreción por el pezón y se realiza su mamografía, debe acudir a un médico mastólogo para culminar la evaluación y saber cuál o planificar cuál es el proceder en este caso, si hay que hacer biopsia, no, tomar en cuenta otros datos. En algunos casos me han preguntado también por las interacciones por las redes, ¿quién es el mastólogo? Y eso creo que es importante también decir cuál es la especialidad del médico, sobre todo porque tomando en cuenta que es un cirujano especialista, ¿no? Claro, el mastólogo es un médico que se ha dedicado nada más al estudio de la patología mamaria, no nada más a la patología maligna, también a la patología benigna de la mama. Ha centrado todos sus estudios en eso y es un especialista en el área de la mama. De la mama y por lo tanto, pues, de la parte axilar también, que corresponde, por ejemplo, en el caso de mama, es de mucho interés para ver si hay ganglios o no presentes allí. Ok. Con respecto a esos ganglios, también otro término de lo que han preguntado tiene que ver con lo que llaman ganglio centinela, que también hoy día se comienza o se nombra generalmente en casi todos los pacientes que van a cirugía. ¿En qué consiste ese ganglio centinela? Ok, el ganglio centinela es un estudio que realizan los cirujanos en el acto quirúrgico para ver, es el ganglio, eso se utiliza una técnica donde se pinta el ganglio o se coloca material radiactivo, entonces es el primer ganglio que se pinta o que pita con el material radiactivo, que es el que se evalúa para saber si hay o no enfermedad metastásica a nivel ganglionar. En aquellas pacientes donde el ganglio centinela da positivo, esas pacientes generalmente van a un vaciamiento ganglionar de ese lado de la axila. Y aquellas pacientes que el ganglio centinela es negativo, o sea que no tiene enfermedad tumoral o metastásica, esos pacientes no van a disección axilar. ¿Cuál es la ventaja de eso? Evitar la disección axilar, que tiene una morbilidad o unos efectos a largo plazo en la axila en cuanto al drenaje linfático, sensibilidad, dolor, y eso ha demostrado que aquellas pacientes que tienen el ganglio centinela sin enfermedad, no hace falta el vaciamiento axilar y por lo tanto no hay esa morbilidad y hay un buen control de la enfermedad. El tratamiento en cáncer sabemos que es un tratamiento multidisciplinario en el que interactúan varias especialidades médicas para poder hacer tanto el diagnóstico como el tratamiento en estos pacientes. En el caso del cáncer de mama, ¿cómo es ese equipo multidisciplinario que debe participar tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de las pacientes? Es un equipo grande, ¿ok? Cada vez la enfermedad y el cáncer de mama es una enfermedad compleja porque no es nada más la parte de afectación de la mama, también está la afectación emocional y psicológica del paciente, los cambios que se producen a nivel de la logística de cómo funciona la familia y incluye muchos tratamientos donde está el cirujano, que debe ser un cirujano oncólogo o mastólogo, el médico, el oncólogo médico,
para el tratamiento sistémico o de la hormonoterapia, nosotros que hacemos la radioterapia, el psicólogo, y son parte fundamental del manejo de estas pacientes. Ok. En el tratamiento del cáncer de mama, ¿quién aborda primero o va a depender del tipo de lesión y del estadio, de lo avanzado que tenga la enfermedad? O sea, ¿cómo se actúa en primera parte con el paciente con un cáncer de mama? No, generalmente la paciente es evaluada por el médico mastólogo. ¿Okay? Vamos a decir que ese es el director inicial del proceso por el que va a pasar la paciente, porque una vez que llega donde el médico mastólogo, él puede saber si es una paciente que va a ir inicialmente a un tratamiento quirúrgico o si por el contrario la paciente tiene que ir primero a un tratamiento sistémico que es la quimioterapia o la hormonoterapia, y dependiendo de ese enfoque inicial, que va a depender del estadio de la enfermedad y del comportamiento biológico de la enfermedad, tú sabes si un paciente va a ir primero o no a cirugía. Y de allí se parte para el resto de los tratamientos. Es importante en estas pacientes con cáncer de mama saber lo que es la inmunohistoquímica del paciente, porque la inmunohistoquímica es lo que nos va a decir el comportamiento biológico de la enfermedad, y allí lo que se mide son unos receptores hormonales y unos marcadores tumorales que nos pueden orientar a nosotros, aun si es un tumor pequeño, pero por ejemplo, tiene un marcador que se llama HER2-neu positivo, esa paciente debe ir primero a quimioterapia y luego viene para los otros tratamientos. O si es una paciente que es lo que se conoce como triple negativo, donde no hay expresión de los receptores ni de este marcador HER2-neu, generalmente son pacientes que tienen un pronóstico un poco más desfavorable y van primero a quimioterapia y después se planifica el tratamiento de la cirugía con o sin radioterapia, dependiendo de la cirugía que se haya realizado el paciente. Por eso es que es tan importante que a esa biopsia de mama se le haga ese estudio de inmunohistoquímica. Ok. Esta tarde estamos conversando con la doctora Saraot Itriago, quien es médico radioterapeuta adjunto en el servicio de radioterapia La Trinidad, aquí en el Centro Médico Docente La Trinidad, en Caracas. Estamos hablando sobre el tratamiento en el cáncer de mama. En las pacientes que vienen que ya se decide por la patología que tienen, ir a radioterapia, en esos casos, ¿qué le podemos ofrecer a estos pacientes? ¿Qué tratamientos podemos incluir? Los tratamientos son individualizados, porque en algunos casos vemos que el paciente puede venir con una mastectomía total, en algunos casos puede venir con prótesis, pueden ser mamas voluminosas. O sea, ¿cómo es el tratamiento ya cuando el paciente viene a radioterapia? Okay. El tratamiento radiante es uno de los pilares fundamentales para las pacientes con cáncer de mama. Y si evaluamos todas las pacientes con cáncer de mama, el 80% de ellas van a meritar radioterapia, bien sea o después de una cirugía preservadora, que se refiere a cuando se deja la mama, o después de una mastectomía, y en otros casos podemos usar radioterapia para el tratamiento paliativo, alivio de síntomas en pacientes que tienen enfermedades generalizadas, o cuando se habla de oligometástasis en este grupo de pacientes. Entonces, cuando las pacientes tienen una cirugía preservadora, todas deben venir a completar tratamiento con radioterapia, porque la combinación de radioterapia, de cirugía preservadora con radioterapia es lo que se conoce como tratamiento conservador, y esta sumatoria de los dos tratamientos es el equivalente en cuanto a control local de la enfermedad y sobrevida a que si la paciente tuviera una mastectomía. Por lo tanto, todas las pacientes con cirugía preservadora deben acudir a un servicio de radioterapia. El otro caso, que son las pacientes que están mastectomizadas, que eso se refiere a que se extirpó la mama por completo,
dependiendo de los hallazgos de anatomía patológica, que son tomando en cuenta tumores grandes, mayores de 5 centímetros, o pacientes que tengan infiltración de piel, o margen positivos, o ganglios positivos, deben venir a tratamiento radiante. Y efectivamente, el tratamiento es individualizado. Hay distintos esquemas de radioterapia que le podemos ofrecer a nuestras pacientes y dependiendo del tipo de cirugía, si tienen reconstrucción o no, si tienen prótesis o no, o expansores, podemos escoger un esquema corto, un esquema largo o un esquema ultrafraccionado. Okay, todos los tratamientos son individualizados. Ok. Cuando hablas de los expansores, no necesariamente son las prótesis que se colocan generalmente. ¿Cuál es la función en ese caso cuando le colocan el expansor a las pacientes? Okay, cuando una paciente es operada y se quita toda la mama, se les ofrece una reconstrucción, que esta reconstrucción puede ser en el mismo acto quirúrgico, que es lo que se conoce como reconstrucción inmediata, o una reconstrucción diferida. Ese tipo de reconstrucciones, una de las maneras de hacerlo es colocando expansores o implantes. Los expansores son unos dispositivos que se van a colocar donde estaba la mama y posteriormente el cirujano plástico los va a ir insuflando con líquido para ir haciendo como el espacio donde va a ir la mama posteriormente en una reconstrucción en un segundo tiempo. ¿Okay? Los implantes se colocan ya de una vez en forma inmediata. Lo que pasa es que las reconstrucciones, o sea, siempre se van a ver afectadas por la radioterapia, unas en mayor o menor grado dependiendo del tipo de reconstrucción. Y hemos visto y se ha corroborado en literaturas tanto nacionales como internacionales que los expansores se afectan más con la radioterapia. Y los implantes tienen más contractura capsular con la radioterapia, que eso generalmente se ve es a largo plazo, eso uno no lo ve inmediatamente, o sea, no es un efecto secundario de la radioterapia que lo vas a ver con los años. Y el tratamiento con radioterapia para los pacientes, nombrabas de esquemas largos y esquemas cortos. Esos esquemas largos, ¿cuánto tiempo es? Y los esquemas cortos, ¿cuánto tiempo es? ¿Y qué factores, a grosso modo, pudiéramos tomar en cuenta para saber si el paciente es candidato o no para alguno de esos esquemas? Tradicionalmente, los esquemas de radioterapia iban entre 5 a 7 semanas posterior a la cirugía. Se han hecho modificaciones con el advenimiento y la incorporación de las imágenes y de tecnología en radioterapia. Se han hecho o se están poniendo en práctica o hemos puesto en práctica, porque nosotros desde el año 2010 estamos haciendo esquemas hipofraccionados, que lo que se busca con esto es aumentar la dosis diaria de radiación para acortar el tiempo total de tratamiento a 3 semanas y en algunos casos 3 semanas y medias. Cuando se evaluó en el tiempo a estos pacientes, se vio que los esquemas hipofraccionados tienen igual control local de la enfermedad, igual sobrevida e igual efecto cosmético con respecto al largo. ¿Cuál es el beneficio? Menos tiempo de ir y venir a una institución con radioterapia. Esto es muy importante, sobre todo porque la mayoría de los centros de radioterapia, especialmente aquí en Venezuela, están lejos de donde vive el paciente, entonces estos acortas el tiempo de tratamiento, son menos costosos y además nos permite una mejor integración con el tratamiento sistémico que es la quimioterapia. Porque el paciente no tiene que pasar 5 o 7 semanas en el servicio de radioterapia. Por otro lado, hay unos esquemas que también son recientes, que se llama el ultrafraccionamiento, y es un esquema que se da de radioterapia en 5 días,
lo estamos usando para pacientes con estadios precoces de muy buen pronóstico que no ameriten irradiación de las áreas de ganglionares. Este esquema, que es conocido como el Fast Forward, ha tenido muy buenos resultados y nosotros hemos iniciado una experiencia y hemos tenido muy buenos resultados en este grupo de pacientes. Ese forward sería 5 días consecutivos. 5 días consecutivos de radiación, generalmente lo hacemos de lunes a viernes. ¿Qué es lo importante de todas estas cosas nuevas en radioterapia? Que tiene que ser una radioterapia guiada por imágenes. Todas nuestras pacientes van primero a una tomografía con un protocolo especial de inmovilización con cortes milimetrados, donde vamos a colocar unos marcadores o fiduciarios alrededor de la mama o lo que sería la pared costal, las cicatrices, para nosotros poder hacer una radioterapia conformada, dirigida a las áreas que queremos irradiar con la protección de los tejidos sanos que están alrededor, que en el caso de la mama es el corazón y el pulmón, básicamente. Esta radioterapia guiada por imagen ha hecho que la morbilidad por la radioterapia prácticamente sea nula. La radioterapia de la mama o de la pared costal, en el caso de que sea pared costal, es muy bien tolerada por las pacientes. Las pacientes pueden llevar una vida normal durante todo su tratamiento radiante, prácticamente no tienen ninguna limitación y cuando tú haces seguimiento de estos pacientes los efectos secundarios son muy pobres. Anteriormente, como no existían las imágenes para hacer una radioterapia dirigida, en el caso de la irradiación del lado izquierdo, eran pacientes que tenían más eventos cardíacos a largo plazo. Todo esto se ha minimizado con las nuevas tecnologías, igual que las neumonitis y los efectos sobre la pared costal y la fibrosis, y prácticamente es una morbilidad nula la que estamos ocasionando con la radiación. Por eso los efectos agudos se ven disminuidos hoy día con todas las técnicas nuevas, tomando en cuenta lo que es la radioterapia guiada por imágenes, ¿okay? La radioterapia conformada, el conformar esas distribuciones de dosis a ese volumen, y por eso ese equipo multidisciplinario con el que se trabaja tiene que estar bien entrenado en todas esas técnicas tanto de delimitación de esos volúmenes, como son los órganos que estás nombrando, como también de la planificación de esos pacientes. Claro, es imprescindible. De hecho, nosotros trabajamos de la mano con ustedes, los físicos médicos, que son imprescindibles para la parte de planificación, para ver que las dosis sean homogéneas sobre lo que queremos irradiar, sobre la protección de los tejidos sanos. Y además contamos con equipos que tienen unos dispositivos que son conocidos como el colimador multiláminas, que permite ajustar o amoldar el campo de tratamiento a lo que tú tienes planificado en la tomografía. ¿Y qué hacemos eso? Hacemos una irradiación volumétrica con protección de todos los órganos sanos que están alrededor y centrando la dosis en la mama o en la pared costal. Okay. ¿La quimioterapia se da en conjunto con la radioterapia o normalmente son esquemas, cuando el paciente ya viene a radioterapia, ha pasado por la quimio o va a ir después? Eso depende también del estadio. Sí, cuando en cáncer de mama la quimioterapia y la radioterapia generalmente o prácticamente no se da en conjunto, ¿okay? Sobre todo porque con las nuevas drogas de quimioterapia, donde están incluidas las antraciclinas, que es una droga muy común utilizada en cáncer de mama, que además ha demostrado mejorar la sobrevida en las pacientes, esta tiene un efecto sobre corazón. Entonces no la damos en simultáneo. ¿Qué sí podemos dar en conjunto? Es una droga conocida como
Herceptin, okay, que es un anticuerpo que lo podemos dar en conjunto con radioterapia. Él también tiene un efecto sobre corazón y allí es muy importante que nosotros en la planificación de radioterapia del lado izquierdo tengamos una restricción muy estricta de la dosis que llega al corazón. Pero generalmente los esquemas de quimioterapia no se dan en conjunto, sino a excepción de esa droga. Okay. Por eso creo que es también muy importante lo que es la labor del radioterapeuta durante el tratamiento de la radioterapia, ya que durante los días que el paciente está recibiendo tratamiento, debe ser evaluado por el radioterapeuta, no solamente para iniciar el tratamiento, sino durante el tratamiento, ya que pudieran haber algún tipo de complicación en el tratamiento. Sí, claro. Nuestro protocolo de trabajo es, evaluamos al paciente en una primera consulta para saber qué estadio es, cuál va a ser la planificación, si hay que irradiar las áreas de drenaje o no, en conjunto con la mama o la pared costal, y este paciente va a tomografía con uno de ustedes, con uno de los físicos médicos para cumplir todo el protocolo de inmovilización. Todas esas imágenes, hacemos una reconstrucción y vamos a delimitar todos los volúmenes blancos. ¿Qué son los volúmenes blancos? En este caso, la mama, la pared costal, los ganglios y corazón y pulmón y médula, para determinar qué dosis de radiación está llegando allí. Una vez que tenemos toda esta planificación, pasa a el sitio donde están las máquinas, donde están unos técnicos especializados para el tratamiento de cáncer, y se hacen placas de verificación de toda la planificación. Una vez aprobado, se procede a recibir la dosis de radiación y nuestros pacientes todas las semanas son evaluados por nosotros, los médicos radioterapeutas, para ver cómo están, cómo se siente, cómo está la piel o si tienen algún síntoma que los alarme. Durante el tratamiento de cáncer de mama no se cae el cabello, eso es importante que lo sepan las pacientes en tratamiento. La única manera que se caiga el cabello por radiación es en los casos donde hay que irradiar el sistema nervioso. Y bueno, a la larga el cabello puede crecer, tarda, pero puede crecer. Pero no se cae el cabello, pueden llevar vida normal, pueden trabajar, pueden hacer sus actividades diarias, pueden hacer ejercicio. Eso es importante que lo sepan. Es un tratamiento muy bien tolerado. En el caso que estamos hablando de radioterapia, estamos hablando de radiación. Una de las preguntas que también surge a veces es, ¿el paciente queda radioactivo? ¿El paciente tiene alguna complicación o pudiera presentar alguna complicación que le impida estar con sus familiares cerca, compartir con sus hijos, con su esposo, o tiene que estar aislado? No. La radioterapia, el paciente recibe la radiación solamente dentro del área de donde está el acelerador lineal. Y esa radiación lo que va a producir es un cambio a nivel del tejido. El paciente no queda radiactivo, puede estar con sus hijos pequeños, grandes, con cualquier familiar o con cualquier persona del trabajo. ¿Okay? Claro. No hay ningún tipo de emisión de radiación. Y el tratamiento es muy corto. ¿Okay? Tratamiento diariamente dura 10, 15 minutos, de los cuales no son 10, 15 minutos de radiación. ¿Okay? Son 10, 15 minutos entre que llegas, se te posiciona en la misma forma en que se hizo la tomografía, se va alineando todos los campos de tratamiento y luego el tiempo de radiación es alrededor de 1 minuto o 2 minutos. ¿Okay? Es decir, que la mayor parte de ese tiempo se utiliza para asegurar el posicionamiento y la repetibilidad de la zona que se va a tratar. Exactamente, y eso es imprescindible en radioterapia. La inmovilización del paciente es imprescindible para dar un tratamiento preciso y para proteger los tejidos sanos que están alrededor, no solamente en mama, en cualquier parte del cuerpo. Y a eso hay que dedicarle especial atención
y los técnicos tienen que estar formados para poder hacer este tipo de radiación. En las diferentes posiciones que se trata el paciente, tanto boca arriba, supino, o boca abajo, prono, en este caso, esas técnicas se aplican dentro de este servicio. Sí. Nosotros utilizamos la posición prona, que es con la paciente boca abajo, para aquellas pacientes que tienen unas mamas muy voluminosas o muy péndulas. Con este posicionamiento hemos logrado disminuir los pliegues que se forman, y al disminuir los pliegues disminuyen las dermatitis, que no es más que la inflamación que se produce en la piel por efecto de la radiación. Ha sido un tratamiento muy, muy efectivo para este grupo de pacientes y muy bien tolerado. Y además hemos logrado también en este grupo de pacientes hacer el esquema hipofraccionado de 3 semanas a 3 semanas y medias con excelente tolerancia en nuestras pacientes. Qué bueno. Las complicaciones agudas, que son las primeras que se dan, posteriormente vienen algunas complicaciones que pudieran ser crónicas. El seguimiento del paciente por parte del radioterapeuta, ¿cuánto tiempo se lleva después que el paciente ha terminado con su tratamiento? El seguimiento de las pacientes, los primeros de 2 años lo hacemos cada 3 o 4 meses con examen físico, básicamente, para ver cómo están las zonas irradiadas, cómo está la movilidad del brazo, si hay inflamación de la piel o mayor sensibilidad o engrosamiento, que eso sí lo podemos ver a largo plazo, un ligero engrosamiento de lo que es la areola y el pezón. Y estas pacientes que solicitamos nosotros, examen de sangre, que generalmente es cada 6 meses, y estas pacientes se les realiza mamografía. La mamografía posterior a radioterapia y se debe realizar 4 meses después de la radioterapia. Okay. Eso es importante que lo sepan. No vale la pena realizarlo antes porque lo que van a ver es muchos procesos inflamatorios asociados a la radiación y cambios que están asociados a la radiación. Okay. Por eso es prudente esperar al menos 4 meses después de haber terminado la radioterapia. Okay. Eso es importante porque el paciente a lo mejor termina el tratamiento y está ansioso por querer saber si hubo algún cambio en ese momento, y por eso es importante que el paciente lo entienda y sobre todo no perder tal vez ese dinero, sino esperar los 4 meses luego para poder hacerse el estudio. Claro, y disminuir la ansiedad, porque te sale, salió la piel inflamada. La piel va a salir inflamada en la mamografía por un efecto de la radiación. Entonces hay que esperar que pase todo ese efecto inflamatorio de la radio para poder evaluar bien la mama. El paciente o la paciente, por ejemplo, en este caso una paciente que haya sufrido de ese cáncer de mama y pasó por el tratamiento quirúrgico de quimioterapia y de radioterapia, pudiera quedar embarazada posteriormente, llevar una vida, tener una familia, procrear. Sí, claro. Eso también depende de la edad en que hagas el diagnóstico. ¿Okay? Cuando tú haces el diagnóstico en alguien muy joven, hay que esperar por lo menos 2 años de haber culminado los tratamientos para pensar en concebir un hijo. ¿Okay? Y hay que tomar en cuenta también las drogas de quimioterapia que se hayan utilizado. Y en algunos casos hay los oncólogos médicos colocan como un protector de los ovarios, ¿okay? Pero pudieran quedar embarazadas. ¿Qué pasa? A veces tú estás haciendo diagnósticos de cáncer de mama en una paciente de 38, 39 años, nunca ha tenido hijos. La función ovárica ya no es la misma que mientras más joven, y bueno, con los tratamientos sistémicos que se utilizan, esa función ovárica todavía baja más. Entonces hay que
prever que después de terminar tratamiento ya tendría 40, 41 años y las posibilidades son menores. Y habría que evaluar qué estadio estaba la paciente para saber si es seguro o no quitar alguna si está en un bloqueo hormonal de estrógeno para poder pensar en concebir. O sea, hay que tomar en cuenta muchos factores. La edad de las pacientes con cáncer de mama, ¿cuál es el rango más o menos? O sea, que se tiene de los pacientes, porque generalmente las mamografías, como dijiste al inicio, pues deberían ser de rutina después de los 40 años. Pero en pacientes jóvenes de 20 y tantos años, ¿qué probabilidad hay de que se produzca también lesiones cancerígenas? Okay. La edad de mayor incidencia de cáncer de mama es entre los 45 y los 55 años. Okay. Esa es la edad de mayor incidencia. Pero el que tiene mama puede tener un cáncer. Okay. Eso es importante saberlo. Generalmente, las pacientes más jóvenes en ocasiones tienen algún antecedente familiar o alguna mutación genética y entonces puedes tener pacientes de 20, 26 años con un cáncer de mama. ¿Qué es importante? Si una paciente de 26 años tiene una lesión en la mama y el estudio inicial que le haces es un ultrasonido, pero si en ese ultrasonido tú estás viendo una lesión de sospecha de un tumor maligno, allí hay una indicación formal de hacerle mamografía. ¿Ok? No nada más por la edad le vas a excluir la mamografía. Esa paciente tiene que ir a mamografía porque tienes que hacer una mamografía diagnóstica. ¿Ok? Entonces, claro, la pesquisa la haces a partir de los 40 porque está en relación con la incidencia. Pero ante una lesión de sospecha en la mama, independientemente de la edad, tienes que hacer una mamografía. En el hombre, ¿hay posibilidad de que también se den los cánceres de mama? Sí, cómo no. En los hombres hay cáncer de mama. Lo que pasa es que la relación son 100 mujeres por un hombre. Pero igual, los hombres que tienen algún aumento de volumen de la mama o una pequeña ulceración en la tetilla o que el pezón está invertido, ese hombre tiene que ir a un mastólogo para que lo evalúe, ¿ok? En el hombre hay muy poco tejido mamario, pero lo hay. Entonces, ante cualquiera de estos síntomas o signos, debe acudir a un médico. ¿Y los tratamientos se diferencian con respecto al de las mujeres o los tratamientos van en la misma dirección dependiendo del estadio? No, van en la misma dirección, ¿ok? Lo tratas igual como tratas a una mujer. Lo que pasa es que recuerda que el tejido mamario de la tetilla de un hombre es mínimo. Entonces, generalmente allí ese paciente va a una mastectomía porque no puedes preservar la tetilla, o sea, no hay manera de preservar la tetilla. Y generalmente en el hombre, como no está pensando que puede tener un tumor o un cáncer de mama, pues él generalmente consultan y ya la enfermedad está más avanzada. Claro. Esta tarde estamos conversando con la doctora Saraot Itriago, quien es médico adjunto del Servicio de Radioterapia La Trinidad, aquí en el Centro Médico Docente La Trinidad, en Caracas. Estamos hablando sobre lo que es el tratamiento con radioterapia en el cáncer de mama. Cuando estamos ya con el tratamiento del cáncer de mama y esa paciente terminó su tratamiento, esas complicaciones que pudieran venir posteriormente, el paciente tiene que estar pendiente de algún cambio en el tejido, en la parte externa que pudiera tener, o es muy poco probable que haya alguna modificación. No, o sea, lo que generalmente vemos en las pacientes que han sido irradiadas es que la piel de la mama irradiada es un poquito más gruesa y el complejo areola-pezón también es un poquito más grueso, ¿ok? Las pacientes que por el contrario tienen una prótesis,
a veces esa prótesis está más fija que la del lado no irradiado. Entonces son cosas que hay que ver. Ahora, ¿qué hay que estar pendiente? Una paciente que ya tuvo un cáncer de mama es una paciente que tiene que tener una vigilancia, vamos a decirla, activa. ¿Ok? Es una paciente que no se puede perder de controles, que tiene que hacerse su mamografía una vez al año. Hay algunos casos especiales en que se hace cada 6 meses. Tiene que hacer ultrasonido mamario. O sea, hay que estar vigilando. Y la vigilancia también va a depender del estadio de la enfermedad. No a todas las pacientes tú le haces tomografía de tórax, abdomen y pelvis de control. Eso depende del diagnóstico, del estadio al momento del diagnóstico. Pero siempre hay más chance de tener otro cáncer de mama, por lo cual tienes que mantener una vigilancia. ¿Okay? Y ese seguimiento, por ejemplo, en los pacientes que ya han sido tratados y que recibieron su tratamiento, y también dependiendo del estadio, esa vigilancia cercana con el médico con respecto a los otros estudios, porque también sabemos de que puede haber posibilidad de que se genere enfermedad metastásica. Entonces, la enfermedad metastásica también puede ser tratada a tiempo si el paciente mantiene esa vigilancia, ¿no? Sí, claro. El paciente que está en control, por ejemplo, si hace una recurrencia en la misma mama o hace otro primario en la otra mama, si tienes una vigilancia, vamos a decirla, activa, eso tú lo puedes diagnosticar y curar. Ahora, con los nuevos tratamientos sistémicos, la enfermedad a distancia ha disminuido y cuando aparece alguna metástasis también la puede, sobre todo lo que se llama enfermedad oligometastásica, que es cuando hay menos de 5 metástasis, el paciente puede recibir tratamiento con intentos curativos nuevamente. Por eso es importante seguir los seguimientos. Y ante cualquier síntoma de alarma, pues el paciente debe acudir, no vas a esperar los 6 meses para volverte a ver, sino, bueno, mira, tengo un nódulo que me apareció en la misma mama a nivel de la cicatriz, debe volver al cirujano para ser reevaluada. ¿Okay? Claro, ser evaluado y poder aplicar el tratamiento en el momento correcto y lo más precoz posible. Claro, para hacerlo con intento curativo nuevamente. Claro. La vida, por ejemplo, con respecto a la parte alimenticia, las dietas que el paciente debe llevar, ¿modifica su estilo de vida o ya después del tratamiento el paciente puede llevar su vida normal con respecto a esa parte? No, o sea, el paciente va a llevar su vida normal, ¿ok? Cuando estamos hablando de este tipo de tratamiento. Pero que es importante, no nada más para cáncer de mama, para todos los pacientes oncológicos, una dieta saludable. Una dieta saludable es una dieta que tenga proteínas, vegetales y carbohidratos. No te puedes ir a los extremos, no tomo leche, no como azúcar, no, es una dieta balanceada. Y esta dieta balanceada tiene que ir acompañada de ejercicio o de meditación, de llevar una vida saludable, de comer frutas, ¿ok? Pero no te puedes restringir de que no como más carnes rojas, no tomo más lácteos, no. Todo es un balance. En la vida todo es un balance. Entonces, todos los alimentos son necesarios para nuestro organismo. Lo que hay es que buscar un equilibrio, una porción de proteína, una porción de carbohidratos, los vegetales, comer frutas y esto acompañarlo de una dieta saludable, de ejercicio, perdón. Ejercicio es importante. Una de las preguntas que hicieron también tenía que ver con la obesidad. ¿Eso es un factor de riesgo para cáncer de mama? Sí, la obesidad es un factor de riesgo y especialmente cuando hay obesidad en la menopausia.
y eso es debido a que hay mayor acumulación de estrógenos a nivel del tejido graso. Y entonces estos aumentos de estrógeno son un factor de riesgo para cáncer de mama. Por eso es importante el control de peso, especialmente después de la menopausia. Claro, eso era una de las preguntas que hicieron durante a través de las redes sociales, porque se nombraba o siempre se ha nombrado parte de eso, ¿no? Entonces la gente pregunta por esa parte. Los servicios de radioterapia en general pues van a ofrecer el tratamiento para estos pacientes. ¿En qué momento acude el paciente a la consulta? ¿Recién le hagan el diagnóstico o el cirujano después verá en qué momento lo envía? Generalmente el paciente a nuestro servicio de radioterapia viene después de las cirugías, ¿okay? En el caso de cáncer de mama. Es enviado por el cirujano o en ocasiones por el oncólogo médico también, okay, porque son pacientes que a veces han ido a lo que se llama neoadyuvancia, que es tratamiento inicial con quimioterapia antes de la cirugía, y entonces son los médicos referidores para nuestro servicio. Ok. Bueno, doctora Sara, ha sido un gusto esta tarde poder estar hablando contigo acerca de todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama. Me gustaría que dieras tus coordenadas aquí para que la gente que quiera hacer alguna pregunta, pues te pueda también preguntar a través de las redes sociales o a través del servicio. Bueno, mira, para mí es un placer estar aquí y compartir con Jesús, un gran amigo y un excelente físico. Estoy a la disposición. Mis redes sociales son @saraot.radioterapia o a través de @radioterapia.gurbe en el Centro Médico Docente La Trinidad. Bueno, Sara, gracias por compartir esta tarde. Seguro vamos a estar conversando contigo en otro momento porque hay muchísimos temas de los que nos gustaría conversar y sobre todo por las preguntas que muchas veces a través de las redes sociales nos envían algunas personas queriendo saber sobre algo en particular de lo que tiene que ver con el cáncer, porque posiblemente algún familiar, algún amigo o ellos mismos tienen y quieren preguntar a veces. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a todos nuestros seguidores por estar esta tarde pendiente en este live y los invitamos a seguir conectados con nosotros, a seguir nuestras redes tanto por Instagram, por YouTube, por TikTok, por Twitter, por todas estas redes a través de las cuales tratamos de dar información y enseñar un poco de todo lo que hacemos aquí en el servicio de radioterapia del Centro Médico Docente La Trinidad. Gracias a todos y muy buenas tardes.